continuamos con física cuántica. Vamos a explicar ahora el principio de indeterminación o principio de incertidumbre de Heisenberg. De acuerdo con la física clásica, el error que se comete al medir magnitudes se deben o al factor humano o a la imprecisión del aparato de medida. De este modo, en una situación ideal, sería posible determinar, por ejemplo, la posición y la velocidad de un coche que va por la carretera. En cambio, cuando se trata de partículas muy pequeñas, como es el caso del electrón, el simple hecho de medir origina un error en la medida, ya que si queremos observar el electrón en su órbita, para determinar su posición es preciso iluminarlo. De acuerdo con el efecto Compton que vimos antes, si yo ilumino el electrón con un fotón, el simple hecho de incidir la luz sobre el electrón va a hacer que ese electrón modifique su trayectoria y su velocidad. Por lo tanto, estamos introduciendo una indeterminación en la posición y en la velocidad de dicho electrón. Este caso del electrón ya nos está indicando que el error en la medida reside en el propio hecho de medir, no en el medidor o en el aparato de medición como predice la física clásica. Podría pensarse que la indeterminación se debe a la medida en sí, pero es un hecho inherente a la naturaleza de los entes cuánticos y no depende del proceso de medida de la magnitud. Heisenberg desarrolló esta idea en 1927 y enunció el principio de indeterminación, que nos dice lo siguiente: al efectuar la medida simultánea de la posición x y del momento lineal p de una partícula, el producto de las incertidumbres de estas medidas es del orden de la constante de Planck. Se escribe, en este caso, constante de Planck prima porque esa constante de Planck dependerá de cómo se han expresado los errores matemáticos. Aquí tenemos el caso cuando se expresan los errores máximos, cuando expresamos desviaciones típicas y cuando expresamos errores medios. Einstein fue un poco más allá. Él enunció el principio de indeterminación de Einstein, en el cual lo que decía era que existían ciertos pares de magnitudes físicas, en concreto aquellas cuyo producto tiene las mismas dimensiones que la constante de Planck. Las dimensiones de la constante de Planck es Julio por segundo, que no se pueden medir de manera simultánea con total exactitud. En concreto, el principio de indeterminación de Einstein nos dice que el producto de las incertidumbres en las medidas de la energía de un sistema E y en el tiempo t que se tarda en realizar la medida es del orden, de nuevo, de la constante de Planck. Estas indeterminaciones de las que estamos hablando, al ser del orden de la constante de Planck, solo son apreciables microscópicamente. Para todas las partículas macroscópicas, es decir, un coche, una pelota que se mueve, etcétera, no existen estas indeterminaciones. Sí podríamos concretar las medidas. Este principio de indeterminación nos obliga, por otra parte, a abandonar el modelo atómico que empezamos a estudiar en química de Rutherford y de Bohr. Es decir, Bohr aquel que decía que los electrones giraban alrededor del núcleo en una trayectoria determinada. Ya la trayectoria no se puede determinar, así como la concepción de la física clásica de que los fenómenos son observables y medibles. Pasaríamos a la parte de la mecánica cuántica. Vamos a ver también el llamado principio de complementariedad. ¿Vale? Este principio nos dice que es imposible reunir en una sola imagen los aspectos ondulatorios y corpusculares de un sistema físico. La totalidad de los resultados observados en los experimentos son complementarios y en conjunto describen completamente el sistema observado. Es decir, una partícula se comporta como onda o como corpúsculo, pero no vamos a poder demostrar que se comporta de las dos maneras a la vez. Bueno, esto ha sido todo.